El primer día del año 2022 sería determinante para la historia de la familia Peña. El matrimonio junto a sus dos hijas, Angie y Lizzie, estaban de vacaciones en Roatán, una isla turística en el Caribe de Honduras, pero lo que imaginaron como un viaje de placer tropical terminó convirtiéndose en una oscura pesadilla. Alrededor de las 4 de la tarde del 1 de enero, Angie de 22 años y Lizzie de 24 rentaron dos motos de agua para recorrer las aguas del West Bay. En el ir y venir acuático, Lizzie perdió de vista a su hermana. En un inicio, eso no alarmó a la joven, pero cuando pasaron varios minutos, comenzó a sentir la ausencia de Angie. Lizzie tenía un mal presentimiento. Asustada, llamó a Michelle, la madre de ambas. La mujer corrió desde el hotel hasta la playa y pidió ayuda para buscar a Angie, a quienes les alquilaron las motos acuáticas, pero solo encontró desdén. Nadie quería adentrarse en mar a buscar a la joven. Lo que siguió fue un camino tortuoso, lleno de respuestas parecidas, pero lo problemático no solo fueron los emprendedores y su falta de cooperación. Las autoridades de Roatán también mostraron mucho desinterés ante la ausencia de la joven. Esta es la historia de Angie Peña, un caso que puso en evidencia uno de los delitos más atroces que se pueden cometer. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Angie tenía razones para festejar el inicio de un nuevo año. 4 meses atrás, en agosto de 2021, había iniciado su carrera profesional, tras haber obtenido el título de licenciada en Administración Industrial y Negocios en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Pero su rutina no se basaba solo en lo académico. La joven vivía junto a su familia en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Era emprendedora y amante de la moda y los deportes. Quienes la conocieron fueron testigos de que Angie imaginaba mucha felicidad para su futuro, pero la alegría por la llegada de un nuevo año no tardó en oscurecerse. Esto no se debió solo a la ausencia de Angie, sino a las condiciones en las que ocurrió su desaparición. Los hechos eran confusos. Prácticamente no había pistas, y la falta de respuesta de las autoridades era más que llamativa. Frente a la situación, quien puso todo de sí en la búsqueda fue Michelle Melgares, la madre de Angie. Michelle dejó su vida entera para dedicarse al 100% a la búsqueda de su hija. La primera medida que tomó fue invertir gran parte de su dinero en mudarse de Tegucigalpa a Roatán. Quería ser parte activa de la búsqueda. Sabía que sería la única persona en dejar todo por encontrar a Angie. Compró pasajes aéreos, pagó la gasolina de las flotas de lanchas que realizaban la búsqueda de su hija y siguió paso a paso cada una de las indicaciones que le dio la policía hondureña. Aunque Michelle daba todo para la búsqueda, las autoridades de su país no parecían brindar sus máximos esfuerzos. La pregunta era, ¿querían realmente encontrarla? La mañana del 2 de enero, un equipo de la base naval de Guanaja comenzó a navegar en alta mar para encontrar rastros de Angie. A la operación también se sumaron aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña y pescadores de la zona. Para el lunes 3, 4 aeronaves sobrevolaron la zona en donde Angie había sido vista por última vez. En busca de una mayor visibilidad, volaron a 500 pies de altura por los cielos de aquellas costas paradisíacas. Sin embargo, no hallaron nada nuevo. No había rastros de ella, y tampoco del jet ski que habían utilizado, ni siquiera alguna de sus prendas. Cuando se cumplieron 4 días de la desaparición de Angie, su padre, Walter Peña, hizo un llamado a toda la población. A través de los medios de comunicación, pidió a la comunidad hondureña que colaborase con lo que estuviera a su alcance. Para ese entonces, ya se había habilitado una cuenta bancaria para que cualquier persona pudiera hacer donaciones que costearan la búsqueda de la joven. Los pedidos del padre
no solo fueron para los ciudadanos comunes. Frente a la falta de colaboración de las autoridades de su propio país, el hombre solicitó ayuda a la Embajada de Estados Unidos. Según él, la búsqueda de Angie tenía muchas limitaciones y el país norteamericano contaba con el equipo, la logística y el personal calificado para poder encontrarla. Pero no hubo respuesta. La falta de novedades sobre el caso y los pedidos públicos de la familia de la joven generaron perturbadores interrogantes. Angie había sufrido un accidente o había sido raptada. Estaba en el mar o en tierra firme. Aquel fue el momento en que las autoridades expresaron sus hipótesis ante los medios de comunicación. Andy López, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias, expresó varias teorías que respaldaban la hipótesis de un accidente. Angie podía haber sido golpeada por una ola, o pudo haber perdido el control de la moto y sido golpeada por el vehículo. Según él, las condiciones de ese 1 de enero habían sido desfavorables para practicar jet ski. Había viento y corriente, lo que podía generar un accidente. Luego hizo hincapié en que seguirían trabajando para dar con el paradero de la joven. Lo llamativo de la declaración de López era que aunque no tuvieran ninguna prueba al respecto, insistían en las altas probabilidades de un accidente. Sin contemplar siquiera por un instante alguna otra teoría. Frente a esta situación, Michelle continuaba cooperando con los operativos de búsqueda impulsados por las autoridades, aunque una duda comenzó a crecer en su cabeza. Mientras los policías y fiscales del caso insistían en buscar a Angie en el agua, ella sentía que no era el lugar correcto. La mujer frenó por un segundo y pensó: si hubiese sido un accidente, mi hija habría aparecido flotando, pero Angie no aparecía. Al cumplirse 10 días de la desaparición de la joven, un hallazgo proveniente de Belice parecía traer avances a la investigación. Para ese entonces, ya se había emitido una alerta amarilla a través de Interpol, por lo que la búsqueda de Angie había adquirido dimensión internacional. El 10 de enero, el teniente Kenrick Thomas, de la Guardia Costera de Belice, entregó a las autoridades hondureñas un chaleco salvavidas color naranja. El país vecino estaba colaborando con la búsqueda y creía que el hallazgo podría ser parte del caso, ya que una flota de guardacostas lo había encontrado flotando en el mar. Frente a este aporte, las autoridades hondureñas concluyeron que era el chaleco que Angie vestía el día en que desapareció, y así lo comunicaron a la familia de la joven, aunque en pocas horas la prueba fue refutada. Lizzie aseguró que aquel no era el mismo chaleco que tenía su hermana el 1 de enero, cuando alquilaron las motos acuáticas. Si las autoridades no habían consultado a la testigo principal de la desaparición y quien había visto a Angie por última vez, ¿por qué dieron por sentado que el chaleco encontrado era de ella? Esa no fue la única situación extraña que alertaría a la familia. Durante aquellos días de enero, los botes de la Marina de Belice, apoyados por 3 barcos de la Guardia Costera hondureña y una flotilla de pequeñas lanchas pesqueras, hacían hasta 2 búsquedas diarias. Pero cada vez que los marineros terminaban el trabajo, al final del día, los informes concluían de la misma manera. Se reportaba que no habían podido localizar a Angie Peña. Pero el 18 de enero, el reporte cambió. Alrededor de las 14:30 horas, los marineros de Belice rescataron una moto acuática, cuyas características coincidían con las del vehículo que Angie Peña había utilizado. El jet ski había sido encontrado enredado en unos manglares, terrenos típicos de la región tropical, cubiertos por agua de las grandes mareas. El vehículo estaba cerca de Cayo Bottomwood, al sur de la zona en la que habían estado buscando a Angie. Al día siguiente, los agentes beliceños aseguraron la moto acuática y la llevaron a una zona conocida como Plasencia, un balneario de la costa caribeña de Belice. Además, emprendieron una búsqueda de 48 horas en las aguas aledañas, aunque no tuvieron éxito. Cuando fue informada del hallazgo, la madre de Angie
Fue hasta Plasencia para ver la moto acuática. Apenas vio el jet ski, las dudas que Michelle tuvo desde un inicio se intensificaron. No solo no estaban buscando a su hija en el lugar correcto, sino que tampoco tenían intenciones de encontrarla de ningún modo. Era claro que algo demasiado turbio estaba ocurriendo. Las autoridades hondureñas le habían informado que el vehículo había viajado cientos de kilómetros y emergido en los manglares. No obstante, la moto se veía intacta, como si no hubiera vagado por el mar abierto durante casi 20 días. La policía también le mostró a Michelle un arete que podía ser de Angie. Casualidad o no, también estaba intacto. Aunque desde un inicio, la familia Peña Melgares dudó del accionar de las autoridades. Al ver el estado de la moto acuática confirmaron que les habían tendido una trampa. Los agentes la hicieron buscar a su hija mar adentro, en las aguas que separan las costas hondureñas de Belice, cientos de kilómetros al norte, cuando en realidad a Angie se la habían llevado desde West Bay por tierra. A estas alturas, si hubiera sido un accidente en el mar, su cuerpo tendría que haber aparecido, pero la falta del hallazgo del cuerpo y la aparición de la moto acuática intacta no fueron los únicos elementos que le hicieron sospechar de un rapto por tierra. Un nuevo testimonio sería fundamental para la investigación, y una pregunta que nadie se atrevía a responder comenzó a formularse. ¿Con qué fin podrían haber secuestrado a Angie? Lo que más hizo sospechar a Michelle de la teoría de un supuesto accidente no fueron solo la moto acuática y el accionar de las autoridades. Durante los días de búsqueda, había aparecido un elemento fundamental para el caso, un testigo que aseguraba haber visto a Angie cerca de las costas de West End, una zona al noroeste de Roatán. Cuando la joven se ausentó, su historia fue compartida en todos los medios de comunicación. La televisión local mostró su imagen para intentar dar con su paradero. Uno de los tantos espectadores de aquella noticia fue un turista estadounidense de identidad reservada. Del otro lado del televisor, el hombre vio el rostro de Angie y la reconoció. No era la primera vez que la veía. El 1 de enero, la había visto desde la terraza de su hotel, mientras comía con su esposa. Para estar seguro de su suposición, buscó en Facebook y encontró una cuenta donde la familia Peña Melgares pedía información sobre su paradero. Sin dudarlo, dejó un comentario. Contó que había visto a una joven que viajaba en una moto acuática con un isleño que parecía ser nativo de Roatán el mismo día de su desaparición. Entre tantos turistas, ¿por qué la recordaba? Primero, contó que le había llamado la atención el colorido traje de baño que llevaba la chica, e inmediatamente después notó que la muchacha parecía estar incómoda. Por otro lado, agregó que apareció un segundo hombre que le dio dinero al isleño. Apenas Michelle leyó aquel comentario, le pidió a los fiscales del caso que incautaran las cámaras de seguridad del hotel en donde vacacionaba el turista estadounidense y de otros negocios de la zona. Supuestamente, las autoridades solicitaron a los comerciantes el contenido de las cámaras, pero cuando llegaron ya era tarde. Los dueños de los negocios habían borrado todo el material. De los primeros días de enero, se acumulaban demasiados fracasos en la causa. Un chaleco que Angie nunca había llevado puesto, una moto acuática en perfectas condiciones, luego de supuestamente haber vagado por el mar abierto durante días, y una fallida incautación de cámaras de seguridad. Pero una vez más, eso no sería lo único. Cuando faltaban pocos días para que terminara enero, la fiscal asignada al caso, Carla Zavala, dejó de contestar los mensajes a la familia Peña Melgares. Incluso bloqueó a Michelle en su celular. Las esperanzas eran prácticamente nulas. La familia estaba sola buscando a Angie, en una isla cuyas autoridades se negaban a colaborar, llegando incluso a ensuciar el caso. La sospecha de que algo muy oscuro estaba ocurriendo se estaba convirtiendo en una certeza. A esto se sumaba que la desaparición de Angie no era la primera. Por cómo venían sucediendo las cosas, el caso de Angie se parecía demasiado a otro ocurrido en Roatán algunos años antes.
En 2017, una joven de 26 años llamada Marta Fabiola Matute Bardales también había desaparecido mientras conducía un jet ski. Por la desaparición de Angie, el caso de Marta Fabiola volvió a estar en boca de todos y su madre Fanny Bardales dio una entrevista para hablar al respecto. Contó que al igual que había sucedido con Angie, la moto acuática había sido encontrada entre las aguas de Roatán y Guanaja, pero su hija nunca apareció. Además agregó que no tenía dinero para poder darle seguimiento al caso, por lo que sumado a la inacción de las autoridades, jamás volvió a tener novedades de posibles avances en la investigación. Con ese antecedente, el panorama era desolador para la familia Peña Melgares. La hipótesis de ellos era cada vez más fuerte. Había una organización criminal que secuestró a Angie para ingresarla en el mundo de la trata de personas. Habían pasado 7 meses desde la desaparición de Angie, y luego del hallazgo del jet ski, no habían vuelto a tener noticias. Desesperados y cansados de que las autoridades de Roatán no estuvieran a la altura de la situación, la familia Peña Melgares decidió buscar ayuda en Tegucigalpa, la capital del país. El 9 de julio de 2022, los padres de Angie enviaron una carta al general Ramón Savillón, ministro de Seguridad de la presidenta Xiomara Castro, y la viceministra Yulisa Villanueva. En el escrito denunciaban todas las anomalías que las autoridades de Roatán habían cometido durante el proceso de investigación. Expusieron lo que había sucedido con las cámaras de seguridad. Denunciaron que la moto acuática estaba guardada de forma inadecuada y que más allá de que la fiscal había dejado de responder, tampoco había entregado un informe sobre el estado de avance del caso. Además, hablaron sobre otra irregularidad. Como parte de la investigación, ellos habían dado el celular de Angie al Ministerio Público, y solo meses después el dispositivo no solo había desaparecido, sino que estaban seguros de que alguien lo estaba utilizando. Ocurrió que una persona desconocida había entrado a WhatsApp, según constaba en el registro de actividad que podían ver sus contactos. Además, habían hecho que el número de Angie saliera de los grupos, y por último eliminaron su fotografía del perfil. Para cerrar el escrito, presentaron información recabada por sus propios medios, que aludía a una red de trata que podría estar relacionada con la desaparición. Luego de la denuncia realizada por la familia de Angie, el ministro de Seguridad, Savillón, designó al frente del caso a la viceministra Villanueva. Estando a cargo, la funcionaria comenzó una investigación que terminó desmintiendo el supuesto accidente sostenido por las autoridades de Roatán. Una nueva hipótesis fue formulada. Angie Samantha Peña Melgares no había sufrido ningún accidente en el mar, sino que había sido víctima de una red de trata de personas, una organización criminal integrada por jueces, fiscales, policías, marinos mercantes y hoteleros de Roatán, que funcionaba hacía décadas en el mar del Caribe, y Angie era una más de sus miles de víctimas. Con esta nueva hipótesis, Villanueva fue por la primera detención. En agosto de 2022, las autoridades hondureñas capturaron en Roatán a Gary Lee Johnston, un empresario estadounidense de 63 años, sospechoso de pertenecer a la banda. El hombre fue arrestado en su propiedad y, como si fuera poco, lo encontraron con una menor de 12 años de edad que a todas luces parecía haber sido secuestrada. Pero eso no era todo. Al momento del allanamiento, los agentes encontraron el traje de baño que Angie llevaba el día de su desaparición. La hipótesis crecía más. Angie había sido raptada por una organización conocida como Delta Teams, que se dedicaba a vender mujeres, incluso menores de edad, a extranjeros que viajaban a Roatán en busca de intimidad ilícita. Durante casi todo el año 2023, hubo allanamientos y recolección de testimonios, aunque los nuevos hallazgos se toparon con la indiferencia del Ministerio Público. En aquel entonces, el organismo se encontraba a cargo del fiscal general Óscar Chinchilla, hasta que en agosto de 2023, el funcionario fue señalado como cómplice del crimen organizado
y luego condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Si bien esto no tuvo relación con la desaparición de Angie, sí atrasó los posibles avances del caso. Recién en noviembre de 2023, cuando Joel Zelaya fue designado como nuevo fiscal general, el caso de Angie por fin comenzó a avanzar. En abril de 2024, se ordenó la detención de 3 personas sospechosas de estar involucradas en el secuestro de la joven. Se trataba de los estadounidenses William James Murdoch y Harold Green, y el hondureño Gustavo Trejo, por supuesta participación en la red de trata. Para ese entonces, ya estaba detenido Gary Lee Johnston. Además, había otro norteamericano en la mira, Anthony Frank Grayson, quien al momento de la publicación de ese video se encuentra prófugo. Grayson es dueño del hotel boutique The Dock en Ratán, lugar donde se supone la red de trata retuvo a Angie Peña en enero de 2023. Durante al menos 3 días, luego de las detenciones, el juez dictó el procesamiento y prisión preventiva para Harold Green y William James Murdoch por el delito de trata de personas. En su modalidad de venta, también se ordenó el procesamiento y prisión preventiva contra Gary Lee Johnston y Ramón Trejo, pero por asociación para delinquir. Por su parte, los abogados de los imputados negaron la implicación de sus clientes con la desaparición de la joven. Si bien el caso avanzó significativamente cuando Joel Zelaya fue designado como nuevo fiscal general, las mejoras también estuvieron vinculadas al accionar de Joaquín Mejía, el abogado de la familia Peña Melgares, y la Organización de Naciones Unidas. Mejía, junto con 16 organizaciones hondureñas, presentaron un informe del caso al Comité de Desaparición Forzada de la ONU. A partir de esto, en enero de 2024, la organización internacional solicitó a Honduras que reinicie la búsqueda de la joven, asegure el expediente penal y garantice la investigación de los supuestos perpetradores y encubridores del crimen. Esto representó una significativa presión internacional, y para abril de 2024, las autoridades hondureñas concretaron las detenciones de los principales sospechosos de llevar el secuestro de Angie para la trata de personas. Por su parte, Michelle, la madre de Angie, sigue teniendo esperanzas de recuperar a su hija con vida. Las detenciones le hicieron sentir que quizás está más cerca de volver a verla. Sin embargo, a octubre de 2024, no hay novedades respecto al caso, por lo menos, no públicamente. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.